Buenos días, amigos y amigas internautas, qué bueno que nos acompañan en una nueva emisión de El Salvador Today. Como en cada ocasión, es un verdadero placer poder llegar hasta donde ustedes se encuentran a través de sus diferentes dispositivos, y qué bueno que también nos conceden este espacio para llevarles el análisis y la información de lo que está ocurriendo en nuestro país. Este día quiero darle la bienvenida nada más y nada menos que a la licenciada Berta León. Licenciada, muchas gracias por estar aquí, connotada abogada, ya todos la conocemos, y este día queremos conocer pues su análisis sobre los más recientes casos que ha dado a conocer la Fiscalía. Antes de comenzar en forma la conversación, quiero saludar a nuestro patrocinador Megablog. Este espacio es presentado gracias al gentil patrocinio de... Los mejores productos de concreto los encuentra en Megablog. Calidad al precio justo. Llámanos al 2523-2300. Qué bueno que permanece con nosotros, estamos de regreso y por supuesto que agradecemos a los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SD, quienes están retransmitiendo esta entrevista. Licenciada, les reitero el agradecimiento por habernos acompañado, por habernos aceptado la invitación y estar aquí. Y bueno, quiero comenzar un poco, usted ha estado también trabajando del lado de la defensa en algunos casos muy connotados que ha dado a conocer la Fiscalía, y pues básicamente quisiera que un poco nos ayudara a entender, ¿no?, cómo los ciudadanos tenemos que entender el que se hagan públicos estos casos, el que se presenten estas acusaciones, estamos hablando de grandes montos, ¿no?, de grandes también delitos, y se presentan pues en un contexto que también tiene una carga política, ¿no? Evidentemente es un momento político también. ¿Cómo podemos evaluar desde fuera, licenciada, la seriedad con la que se presenta esto? ¿Cómo sabemos que de hecho se está buscando justicia y no una reelección? ¿Cómo evaluamos también que no ha sido una decisión apresurada, que no se ha saltado a conclusiones que tal vez no corresponden, ¿verdad?, con la información que los ciudadanos podemos tener desde afuera, no desde afuera del juzgado, pues no estamos en los intercambios que hay entre fiscalía y defensores, entre las intervenciones que pueda tener un juez o un querellante particular? Si nos ayuda usted tal vez a entender cómo se debe operar o cómo sabemos que se opera en estos casos. Pues mire, yo creo que tanto como precipitado este proceso contra el expresidente Funes y la demás gente que han capturado, no lo veo. Digo, porque esto se ha venido escuchando desde que dejó la presidencia, ¿verdad? Que habían denuncias por mala administración de fondos. Él se defendía en su cuenta de Twitter, la gente le contradecía. Yo creo que tan precipitado no lo veo. Lamentablemente, y por el hecho que tiene reserva parcial, no se ha podido conocer, por ejemplo, ir y consultar el requerimiento fiscal para ver realmente si tiene sustento probatorio, indiciario, porque cuando un proceso penal está iniciando, ese es, digamos, el nivel de probabilidad que le exige la ley al juzgador, que va a determinar si el proceso pasa a la siguiente fase o no. Es decir, mucha gente dice, pero no tienen las pruebas, pero no hay documentos. Para eso se va a desarrollar la fase de instrucción, ¿verdad? Donde se va a hacer incluso un peritaje financiero contable, como se ha hecho, por ejemplo, en el caso del expresidente Saca, sí, donde peritos, ya sea permanentes o peritos accidentales propuestos por las defensas de los imputados, van a determinar, ¿verdad?, cómo se movieron los fondos, desde dónde hasta dónde, si hubo triangulación, digo, para ver si se agotan o no los verbos rectores del tipo penal de lavado de dinero, que es lo que se les está sindicando por lo que se conoce en los medios, ¿verdad? Yo sí no lo veo como precipitado, pero sí tengo mis reservas. Bueno, tengo mucha curiosidad por conocer, ¿verdad?, el proceso, y yo creo que sería importante que los ciudadanos se involucren, busquen no solo comentar en las redes sociales o replicar lo que dice la Fiscalía. Acuérdese que la Fiscalía, quieras o no, representa ciertos intereses, ¿verdad?, y representa una parte que acusa. Raras veces la Fiscalía va a decir, no, mire, el caso está débil y voy a pedir un sobreseimiento. Yo creo que casi nunca. Ellos, de hecho,
siempre consideran como condenar a una persona, ¿verdad? Lo cual no debería de ser, pero así es. Yo creo que la ciudadanía debe involucrarse, digamos, como un tercero neutral interesado, para ver incluso si se puede presentar una querella, ¿verdad? Que es lo que nosotros, por ejemplo, desde las organizaciones de sociedad civil, cuando yo trabajaba en estas organizaciones, hicimos ese esfuerzo de querellar o acusar, como particulares, y hay razón, ¿verdad? Porque los fondos que se dicen que han sido mal administrados o desviados son propiedad del Estado. Entonces, creo yo que sería importante, porque la gente solo participa en redes, unos defienden, otros acusan, pero eso no tiene ningún efecto en el proceso. Sobre efectos en el proceso es algo que también creo que es bastante delicado, digamos. Y no está claro porque diferentes actores se han manifestado en contra de la forma en que la Fiscalía da a conocer pues algunas acusaciones, ¿no? Más allá de que sabemos que las pruebas no se presentan, digamos, en público, no se presentan ante los medios de comunicación, ¿cómo puede hacer públicos los casos, dar algunos detalles, describir, por ejemplo, los procesos, en este caso, ¿no?, de movimientos de dinero? ¿Cómo puede afectar un proceso judicial? ¿En qué radica, digamos, la interferencia que se puede generar de esa forma, si es que la existe? Mire, yo realmente a mí lo que me asombra son los montos, la forma en la que dicen que sacaban el dinero y obviamente la cantidad de personas que estaban implicadas para que eso se desarrollara así, ¿verdad? Gente con alto poder de dirección en el banco hipotecario, según lo que relacionan los fiscales que están llevando el caso. Yo sí creo que es escandaloso, yo sí creo que hay que darle seguimiento, como le digo, y hay que buscar actuar en el proceso, conocer, porque también hay otra. A mí me parece, digamos, curioso que siempre la Fiscalía, si usted se fija en este tipo de casos mediáticos, andan pidiendo reserva. O sea, sí, por regla general los procesos penales son públicos y esa es una garantía para los procesados y para los ciudadanos interesados en conocer. Tenemos derecho a saber, ¿verdad?, qué es lo que está pasando, cómo se desarrolla el proceso, se están cumpliendo las garantías, se están presentando pruebas, etcétera. Pero siempre salen al final poniendo la reserva. Así pasó, por ejemplo, en el caso del expresidente Flores. Nosotros tuvimos que ir a la Sala Constitucional en amparo a pedir que se quitara la reserva porque era ilegal. De hecho, fue la Sala, como medida cautelar, la que ordenó al juez primero de instrucción, en aquel momento el juez Levi Talmiro Orellana, que quitara la reserva. Nos dio acceso y pudimos querellar. Yo creo que eso podría intentarse aquí. Digo, para que podamos saber de primera mano. La mejor forma de conocer un proceso penal es no escuchando a los fiscales. Es obvio que ellos tienen un interés, es obvio que ellos van a decir tengo un caso sólido, ¿verdad?, aunque al final no tengan nada. La mejor forma es ir al juzgado y conocer el expediente. A veces usted se entera, hay casos de 400 piezas de expediente, cada pieza de 200 folios, y eso no tiene nada. Incluso en los juzgados dicen, mire, va a revisarlo todo porque al final solo importa la primera pieza y la última, porque todo lo demás son bitácoras, o sea, o son, hasta le dicen es viruta, o sea, no sirve de nada. Nada esencial. O sea, ni siquiera eso, porque a veces los fiscales llegan con el montón de cajas, ¿verdad?, como queriendo apantallar de que tienen un caso bien construido. Por eso yo también decía, hay que tomarse estos casos con seriedad, ¿verdad? Y ¿cree que se ha tomado con seriedad este caso a la Fiscalía? Yo creo que lo que le resta seriedad son las declaraciones un poco, no sé, como bien poco técnicas y muy populares por parte del fiscal general, ¿verdad? Cuando está refiriéndose a la compañera del expresidente Funes, independientemente si tiene calidad de imputada, si se ha apropiado de dinero, yo creo que no es un motivo para, digamos,
hacer afirmaciones que van en contra de la dignidad de las mujeres, por ejemplo, o cuando están hablando tanto, casi como que si la base de las investigaciones son las películas, ¿verdad? Les preguntan, mire, pero ¿con base a qué? No sé si es tan secreta la investigación o hay más personas que van a procesar y les da miedo que se sepan o que se filtre algún dato, pero a mí me parece que eso le resta seriedad al asunto, ¿verdad? Que estén haciendo comentarios y a veces se ponen en una posición un poco que nos recuerda al exfiscal Luis Martínez, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando decía que los delincuentes terroristas y afirmaciones que no abonan y que hacen perder la seriedad en el caso? Excelente. Le pido, licenciada, que me acompañe por favor a una primera pausa comercial. Tenemos que hacer un espacio a nuestros patrocinadores y también para que podamos regresar, ¿no?, y continuar hablando sobre estos temas también. Acompáñenos también ustedes, amigos y amigas internautas, por favor, siempre el agradecimiento para Noticias Menotti, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB. Enseguida regresamos. Vivimos en un mundo lleno de adrenalina. Cuando te toca, aunque te apartes. Cuando no te toca, aunque te pongas. Soy Josué Herrera y esto es Cronia al Extremo. Auténticas historias. Qué bueno que permanecen con nosotros. Esto es El Salvador Today. Continuamos hablando con la licenciada Berta de León sobre los diferentes casos que está presentando la Fiscalía, principalmente la forma en que se persiguen los casos de corrupción. Quiero recordarles que tenemos un número de WhatsApp habilitado para preguntas y comentarios. Es el 7017-4887, que ya lo pueden activar. Licenciada, en general hay mucha también crítica, digamos, así a nivel público, ¿no?, en redes sociales y eso, sobre la forma en que se persiguen los casos. Usted como una persona que ha estado también muy de cerca, ¿qué diferencias ve, si se puede tratar en esos términos, ¿no?, en la actitud o en la seriedad, en el peso en la contundencia de la investigación, en el peso de la prueba que se ha presentado, digamos, en el caso que está hoy contra el expresidente Funes? ¿Cómo lo compara con lo que se presentó en su momento en la acusación contra el expresidente Flores? Pues mire, primero sí aclarar, ¿verdad? Aunque se puede hacer la comparación, pero los titulares eran distintos, ¿verdad? Entonces, de la institución. Con el caso Flores, realmente yo creo que el fiscal general de ese momento tenía cero intención de procesar a esta persona. Se estableció a partir de documentos del CNR y otra documentación que él era un abogado de confianza del expresidente Flores y incluso de su familia. Correcto. Se filtró en medio, bueno, El Faro fue uno de los que publicó
documentos donde ellos eran socios en una sociedad textil, si no me equivoco. Obviamente eso le puede a usted explicar el por qué estaba tan renuente de iniciar una acción penal, una investigación. De hecho, todo el tratamiento que se le dio al expresidente Flores por parte de la Fiscalía fue un trato totalmente privilegiado y arbitrario, digamos, ilegal. La forma también en la que se lleva al juzgado, el juez de instrucción también, que estaba ya, digamos, con cierto compadrazgo en el asunto, que al final, no sé si recuerdan que también este juez Levi Gitalmiro Orellana fue cambiado, sí, ¿verdad?, a otro juzgado, ya no está en el primero de instrucción, justamente porque se advirtieron esas irregularidades en el manejo del proceso. El expresidente Flores, la Fiscalía nunca le decretó orden de detención administrativa, ¿verdad? No obstante, había una presión por parte de los diputados de la comisión especial que lo interrogaron y ante los cuales admitía haber recibido en saquitos y todas las afirmaciones que hizo. La Fiscalía no lo detuvo, no hizo show. Si usted se recuerda, presentaron el requerimiento en calidad de imputado ausente, lo citó la juez, ¿verdad?, para que compareciera a la audiencia, no compareció, se dio aquel incidente de que pretendió salir por una de las fronteras. Correcto. O sea, hubo una serie de eventos tan desafortunados que acreditaban que la Fiscalía, digamos, que este señor estaba por encima del actuar fiscal, ¿verdad?, que podía quedar impune. De hecho, por eso fue que las organizaciones de la sociedad civil, Iniciativa Social para la Democracia y FESPAD, entre otras, tomaron la decisión de querellar, ¿verdad?, porque veían esa pasividad y dijeron, bueno, lo más probable es que esto va a quedar en nada. Simplemente se va a iniciar un proceso y va a quedar de esa forma. De hecho, fíjese que al interior de la Fiscalía, los fiscales que estaban asignados al caso y que realmente estaban interesados en saber lo que pasó fueron removidos, ¿verdad? Fueron cambiados hacia otras unidades. Usted podía ver en el proceso que presentaron escritos renunciando al caso. Hubo obstaculización en la investigación, o sea, en el caso del expresidente Francisco Flores, el ex fiscal general fue señalado de cometer delitos. La omisión de la investigación es un delito, ¿verdad? También cuando se está obstaculizando. ¿Recuerda usted el famoso reporte de operación sospechosa? Que nunca apareció, ¿verdad? Nunca lo y vimos, que ¿no? existía y que simplemente lo que pasó que fue destruido. Y después la Fiscalía dijo, no encontramos nada, no aparece en el sistema, y ese reporte sí existía. De hecho, se filtró en los medios, ¿verdad? Entonces, todas esas acciones, obviamente, iba el caso camino a la impunidad. Bueno, al final creo que el resultado es ese, ¿verdad? Al final quedó en la impunidad. Se produjo sobreseimiento definitivo por la muerte del expresidente, pero al final, díganme, el Estado no recuperó nada. Los 10 millones quedaron, el destinatario final fue el partido Arena, y la Fiscalía no ha procedido contra Arena, ¿verdad? Y eso está establecido en el proceso, con documentos, que el destinatario final de los 10 millones de dólares, hubo triangulación con la cuenta del Instituto Rodríguez Port, quedaron en Arena. No procesaron a nadie del Instituto Rodríguez Port. ¿La Fiscalía actual todavía puede actuar? Todavía podría. De hecho, yo creo que es una deuda que queda, ¿verdad? Y de hecho hubo denuncias de organizaciones sociales para que eso no quedara impune. Pues sí, si al final el dinero defraudado se sabe dónde está, ¿por qué no buscar recuperarlo? ¿O por qué no buscar deducir responsabilidades penales de la gente en Arena que estaba al mando en aquel momento, ¿verdad? ¿Por qué no determinar responsabilidades para gente del Instituto José Antonio Rodríguez Port, que sirvió? Fíjese usted, ahí se da un claro caso de lavado de dinero, ¿verdad? El dinero de los cheques de Taiwán es depositado en Costa Rica en una cuenta del Instituto Rodríguez Port,
Sí. No lo reportan como donación, no lo reportan para nada en Hacienda. Ahí también podría haber evasión si lo queremos ver, ¿verdad? Pero, sí. Y al final viene a parar Arena con transferencias autorizadas directamente por el presidente del Banco Cuscatlán, el señor Samayoa, que ya murió también. Eso es un claro caso de lavado de dinero. Pero al final, el fiscal general actual, que sí tiene la obligación de proceder, no lo ha hecho. No sé cuáles serán las razones. Y en su opinión, digamos, así como, y aquí necesitamos pues su preparación como abogada, ¿no? Así como omitir la investigación es un delito, ¿qué pasa cuando no se inicia el proceso si, digamos, ya se tiene alguna base? Pues entraría en el mismo tema de omisión en la investigación. Entonces, ahora, usted me decía, comparémoslo con el caso del expresidente Funes. En primera decir, yo sí creo que tiene que ser investigado, ¿verdad? No es un tema de que aquel sí y este no. Pero se ha visto, vaya, imagínense cómo se ha abierto, ¿verdad?, la fiscalía a dar detalles, a incluso hacer comentarios que están totalmente fuera del papel del fiscal, ¿verdad? Ya dar opiniones, yo creo que eso no le compete al fiscal. Él tiene que presentar su caso, hacer un resumen de prueba más contundente que tiene y que está fundamentando su caso, traer a cuenta las disposiciones legales y ya pues las opiniones y lo que la gente quiere expresar pues es libre en su calidad de ciudadano, pero un funcionario de alto nivel creo yo que pierde seriedad y pierde credibilidad también, porque ya se ve como interesado, como parte, como, ¿me entiende? Uh-huh. Yo creo que se nota totalmente la diferencia en la persecución. Aquel, un protegido, ¿verdad? Aquel no se diga nada, ¿se acuerda? Bueno, de hecho ni los medios de comunicación, los grandes medios nunca reportaron nada del caso. Y justamente creo yo que por eso fue que la querella ganó protagonismo, porque eran los únicos que querían hablar. De hecho, la fiscalía del caso del expresidente Flores actuaba en conjunto con la defensa del expresidente. Y en las audiencias pedían que nos sacaran a nosotros. O sea, algo totalmente curioso, vea, que la fiscalía, que se supone que estamos del mismo lado con la acusación particular, ellos mismos nos querían sacar y bloquear, nos cuestionaban. Cuando estábamos nosotros en el ejercicio de nuestras facultades como querellantes interrogando diputados, el fiscal nos interrumpía, no, mire, eso no le puede preguntar. Entonces, mire, pero se supone que usted y yo estamos interesados en conocer la verdad. ¿Por qué no le puedo preguntar? No, ¿por qué no? Entonces, sin mayores razones. Sin mayores razones. Por eso le digo, a mí me consta la obstaculización sistemática que llevó a cabo la fiscalía. Y si la misma gente que en el caso del presidente Flores hizo ese tipo o utilizó ese tipo de artimaña, digamos, adoptó esas actitudes, es la misma que está hoy en persecución del caso del presidente Flores, del caso del expresidente el presidente Funes, perdón, también, y Saca. Mire, ¿podemos confiar en la institución aún así? Mire, yo creo que hay que darle el beneficio de la duda, pero por eso hay que estar expectantes, hay que estar involucrados. Yo esa reserva no estoy conforme. Yo creo que esa reserva es ilegal. De hecho, si usted se fija, a mí me parece muy contradictorio, muy incoherente un hecho. Hay un periódico digital que saca, hace como 5 días lo leí, muy, muy bueno el reportaje que hace y refiere que su fuente son 2 personas de la fiscalía que estuvieron entrevistando a un criteriado. Y refiere todo lo que les dice, qué es lo que hace, bla, bla, bla. Y al final vienen y en el proceso le ponen reserva. O sea, ¿cómo es posible que empleados de la fiscalía vayan a un periódico digital, den una entrevista, comenten interioridad del caso? Uh-huh. Porque ahí prácticamente está hablando y uno no tiene que ser científico ni para saber de quién se trata el asunto. Y al final le ponen reserva y dicen que es primero por el tema de testigos y segundo porque hay otras personas que pueden ser procesadas. Entonces a mí sí me parece que no debería de haber reserva, ¿verdad?
y bien difícil controlar una reserva, porque yo le aseguro que si como ciudadana voy al juzgado y le digo, fíjese que quiero ver el proceso, me van a decir el proceso tiene reserva. Entonces, si pido una copia de la resolución donde se decreta la reserva, lo más seguro es que no me la van a dar. Entonces, si yo no conozco el contenido de la resolución, ¿cómo puedo controlarla? ¿Cómo puedo impugnarla? Entonces, ¿me entiendes? Es un círculo vicioso que al final genera desconocimiento, que al final genera un desbalance, porque la Fiscalía siempre va a seguir dando, tuiteando, hablando en entrevistas, y los ciudadanos conocemos el proceso a través de los ojos de la Fiscalía. No podemos, digamos, ir al proceso y bueno, dicen esto, a confrontarlo. Creo yo que eso sería importante. Todavía hay otros temas que quiero que conversemos, licenciada, por favor, pero tenemos que hacer una nueva pausa comercial muy breve, le aseguro, para aprovechar lo más que se puede el tiempo. Siempre el agradecimiento para los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB, quienes se unen a esta transmisión en vivo. No nos cambie, que ya regresamos. Don't stop. Continuamos, esto es El Salvador Today y agradecemos por supuesto que pueda permanecer en nuestra sintonía a través de los diferentes dispositivos en los que estamos saliendo en las diferentes plataformas. Estamos en las distintas redes sociales, nos encuentra en Twitter como @CronioSB o en el caso de mi cuenta personal como @LuisAlvarado. Licenciada, para continuar con esta conversación tenemos algunos o varias preguntas en Facebook principalmente sobre el futuro o qué se puede hacer desde El Salvador para tratar de traer a la justicia al presidente y que frente a los cargos, no, al expresidente Funes. Yo escuchaba ayer que existe una convención de las Naciones Unidas contra la corrupción que contempla esta figura de la extradición cuando se está persiguiendo, dejar de darle asilo. ¿Cómo se plantea esta posibilidad de obligar al expresidente a regresar? Yo creo que es un esfuerzo que debe realizarse, independientemente de que el gobierno de Nicaragua haya decidido, como bien lo dice usted, con una decisión soberana, darle asilo, basado en que era un perseguido político, porque eso es lo que él siempre así se ha identificado. Yo creo que ahora, con este proceso que se ha iniciado y que no tiene nada que ver con persecución política, ¿verdad? No son delitos políticos ni nada que entre y que pueda calificarse como que es un delito común, pues, o sea, de defraudación al Estado. Yo creo que sí, la Fiscalía está habilitada para iniciar un proceso de extradición, lo cual no significa que va a ser efectivo, ¿verdad? Pero sí creo yo que sería importante ese esfuerzo, ¿verdad?, de desatar ese proceso de extradición que puede ser bastante largo, pero que sí hay que intentarlo. Obviamente los hechos por los que se le está procesando son sumamente graves,
otra cosa. No, él no tiene cualquier calidad en esa estructura que presenta la Fiscalía. Digamos que él es el cerebro de esa organización, ¿verdad? Entonces también eso tiene que ser considerado, digamos, la calidad de la imputación que se le está haciendo. Entonces yo creo que sí tendría la Fiscalía que iniciar el proceso de extradición, independientemente que exista o no un convenio de extradición con la República de Nicaragua, ¿verdad? Siempre tiene esa posibilidad de iniciarlo con esta convención de ONU contra la corrupción. Como le digo, es un proceso engorroso que implica diferentes autoridades, Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Relaciones Exteriores. Simplemente el proceso se suspende, se interrumpe la prescripción, ¿verdad? Se declara rebelde y ahí queda el proceso hasta cuando o lo capturen o él se presente, o que al final es un mensaje claro de impunidad, ¿verdad? Porque al final la gente dice, bueno, ni lo trajeron, allá está feliz, y su vida aquí solamente responde la gente si hay gente condenada por robo de una vaca, ¿verdad? O sea, los penales están llenos de gente pobre que no tuvo para pagar un abogado defensor, que no tiene influencias políticas, que no tiene a nadie que lo reciba y le dé asilo. Al final el mensaje de impunidad sigue en este tema. Yo creo que por eso sí sería importante que la Fiscalía inicie un proceso de extradición. Y digamos, la herramienta en este caso no es no está limitada tal vez a este tema de la corrupción, porque digamos, él está, como usted decía, ¿no?, alegando que es un perseguido político, tiene pues algunas cualidades desde el punto de vista de que fue presidente, ¿no?, su militancia política, la expresión de sus puntos de vista y eso, pero digamos, también se debe calificar, ¿no?, o mejor dicho, descartar esa calidad de perseguido político. Eso se logra también con el proceso avanzado, digamos, con las pruebas de corrupción, con las pruebas de movimientos de dinero y lavado y eso. Sí, de hecho, para que usted pueda darle trámite a una solicitud de extradición, tiene que hacer una resolución, ¿verdad? Donde usted está argumentando y fundamentando con pruebas ciertas, con pruebas puntuales. Es decir, tiene que ser una relación de los hechos, ¿verdad? Se le está acusando que los días tales, con tales personas, realizó tal hecho y este hecho se califica de esta forma y tenemos tales y tales pruebas para acreditar la participación de él. Entonces hace un análisis, no es que solamente lo va a pedir así por pedirlo. Usted tiene que hacer una resolución fundada, ¿verdad? Invocar el tratado que está trayendo a cuenta para la extradición o las normas internacionales que está trayendo a cuenta para la extradición, y obviamente la autoridad, en este caso Nicaragua, va a decidir si procede o no, y si no procede, por qué no procede, ¿verdad? Es una decisión de Nicaragua si al final decide protegerlo, aunque tenga una solicitud que está fundada en hechos que no son para nada políticos, ¿verdad? O sea, quiero comentar con usted, por favor, si puede, otro caso, y le leo muy brevemente algo que se supo pues ya ayer un poco tarde, que es que con 12 votos la Corte Suprema de Justicia decidió certificar y remitir a la Fiscalía el expediente y una agenda de la sección de probidad sobre el exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele, luego de decidir que no ordenó un juicio en su contra por enriquecimiento ilícito, lo que la certificación pretende que la institución fiscal determine si hubo ilícitos a raíz de que el exalcalde reportó ingresos de dinero en efectivo supuestamente provenientes de la empresa Obermet a través de terceras personas, la mayoría ex empleados de esa misma Obermet. ¿Cómo sigue este proceso? ¿Qué es lo que continúa aquí? Y si puede esto terminar también en responsabilidad penal o, para el caso, en una habilitación para una candidatura. Fíjese que, no obstante, soy abogada del exalcalde en uno de los procesos penales que está enfrentando. Digamos que desde esa óptica no puedo ser imparcial y quiero aclararlo.
El proceso que tenía en la corte no es de mi conocimiento, porque es un tema civil y entiendo que él estaba presentando los escritos y todo. Lo que supe ayer es que el pleno de la corte no ordena juicio por enriquecimiento, sino que pide que la fiscalía investigue una posible evasión de impuestos. En esos términos creo yo que es la resolución. Le aclaro que no la conozco porque no estoy al frente de ese proceso. Sin embargo, mire, yo creo que incluso cuando es un proceso por evasión de impuestos, tiene una forma legal de iniciarse. ¿Y cuál es esa forma legal de iniciarse? Es la unidad penal del Ministerio de Hacienda, la que a través de un análisis tributario establece ciertos indicios que pueden ser constitutivos de evasión, desata una especie de investigación, ¿verdad? Y remite a la fiscalía si considera que hay indicios de una evasión fiscal como delito. Entonces, ese proceso aquí no se ha visto. Es decir, si el Ministerio de Hacienda, a través de ese análisis que le estoy mencionando, hubiera determinado, hubiera certificado a la fiscalía, se hubiera abierto el proceso por la vía normal, ¿verdad? Por la vía que a todas las personas se abre. A mí sí me parece, digamos, ya como cierta obstinación, ¿verdad? En empeñarse en que algo tiene que haber, algo tienen que encontrarle. Esperemos que el proceso se desencadene bajo la ley, ¿verdad? Y no bajo como se han desencadenado otros procesos en la Fiscalía. El mismo exalcalde pues ha denunciado y algunos analistas también, más que todo quienes trabajan con él han expresado que existe, digamos, desde algunas esferas en el órgano judicial, esferas obviamente con intereses políticos, la misión de precisamente presentar algún cargo, desarrollar algún proceso que pudiera inhibirlo a él de participar. ¿Qué tan real es esta posibilidad? Y particularmente en el caso contra el ex secretario y ex magistrado también, Eugenio Chicas, porque entiendo que ese es un caso que se trata específicamente en una esfera privada, ¿verdad? Entiendo que no está involucrada la Fiscalía en ese caso, pero ¿qué tan real es la posibilidad de bloquear una candidatura con ese tipo de señalamientos, de acusaciones? ¿Hasta dónde en realidad puede funcionar algo así? ¿Y cuáles son las herramientas, digamos, legales para defenderse también? Yo creo que un caso de evasión de impuestos, acuérdese que la calificación jurídica de los delitos es provisional hasta que no en una sentencia no se determina. Yo creo que sí podría en alguna medida complicarle, ¿verdad? Complicarle. Acuérdese que va a haber un tiempo en el que la Fiscalía lo va a tener como imputado en el caso que la Corte Plena haya certificado. Mucho se ha dicho, por ejemplo, en redes sociales, y a veces uno también duda de la imparcialidad de esas decisiones y también se vuelven un tanto sospechosas, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, empleados de la Corte Suprema de Justicia de alto nivel que tienen alta incidencia al momento que se discuten proyectos de resolución, que opinan con mucha autoridad y con mucho conocimiento al respecto de estas resoluciones, están tan parcializadas y están continuamente escribiendo en Twitter contra una persona investigada que tiene derecho, ¿verdad?, a la presunción de inocencia, que tiene derecho a la neutralidad, imparcialidad. A mí me llama mucho la atención, y yo incluso en redes sociales he dicho cómo es posible que una asistente técnica de alto nivel del magistrado Rodolfo González, que es un integrante de la Sala Constitucional y por supuesto de la Corte Plena, una mujer muy capaz, que opina, que discute, que revisa resoluciones, que puede en cierto momento inclinar la balanza a un lado para otro, es una niña muy activa en redes sociales, que continuamente está atacando a Nayib Bukele, que continuamente, bueno,
un gesto que hace, ella sale al encuentro, ella y otras personas, en esos términos. ¿Qué garantía de independencia, qué garantía de neutralidad puede tener un investigado en esos términos? Vean, ¿me entiende? Esas son las cosas que uno dice, es un poco difícil y demuestra la debilidad y la vulnerabilidad de nuestro sistema también, en todos los ámbitos, no solo en el tema penal. Pero eso que usted dice no es también motivo, por ejemplo, para ya interponer alguna especie de recurso. Mire, esta persona no debería estar haciendo este trabajo. Una especie de recusación, pues entiendo que esa es la figura. El tema es que cuando es una persona colaboradora o es una asistente técnica, no entra dentro de las personas que pueden ser sujetos a recusaciones, ¿verdad? Sino que porque en estricto derecho quien firma es el magistrado. Pero usted sabe que muchas veces, igual que sabemos que quienes redactan son los... Exactamente, y quienes presentan proyectos de cómo se va a resolver en uno u otro sentido, y muchas veces quienes deciden tras el telón es el asistente, es el colaborador estrella, es tal persona. Entonces uno dice qué complicado, ¿verdad? Qué complicado. No hay otras figuras, pues, porque entiendo que si en la medida en que una persona está generando distorsiones en el proceso, debería tal vez contemplarse alguna medida, algún recurso para evitar que siga siendo así. Quizás podría iniciarse alguna especie de proceso ante la sección de investigación judicial, ¿verdad? Por este tipo de conductas que al menos, ante el Tribunal de Ética Gubernamental, por ejemplo, ¿verdad? Que está atentando contra su garantía, ¿verdad? Usted tiene que, si usted es un investigado, ok, perfecto, vea que lo sometan a la investigación, pero que respeten el debido proceso. Entonces, yo creo que sí podría por esa vía, se me ocurre. Ahora no sé realmente qué es lo que estarán pensando los abogados que están viendo esa parte, ¿verdad? Como le digo, yo únicamente soy como abogada de uno de los casos penales, que digamos es mi especialidad. El tema civil no lo veo yo, a pesar de que en redes me identifican como que si soy la abogada de todo lo que él tiene. No es así. Él también tiene otras personas, abogados que están asesorándolo. Pero sí, yo le digo, esas son las cosas que a mí me despiertan cierta sospecha, o que yo digo realmente no está bien, no se adecua al debido proceso. Y tal vez para ir cerrando también quería pedir una reflexión sobre eso, ¿no? Estas situaciones y todavía estas ventanas, ¿no?, a la interferencia política en el sistema judicial, lo debilitan. ¿Y cómo se pueden cerrar también? Mire, yo siempre he dicho, al menos en lo que yo he podido experimentar en el sistema de justicia penal, que es lo que yo conozco, no conozco de las otras áreas, el sistema de justicia penal en el país es quizá el más vulnerable del mundo. O sea, vulnerable, débil para corrupción, es decir, obtener resoluciones por paga, obtener órdenes de detención administrativa por paga. O sea, yo le digo, he representado personas que literalmente han sido enjuiciadas, han sido encarceladas por más de un año, porque alguien pagó para que las procesaran sin responsabilidad penal. Por ejemplo, eso a mí me parece sumamente grave. El otro tema es sumamente vulnerable porque casi siempre hay un informe de una ONG internacional que se llama Crisis Group, que emitió un informe en diciembre del año pasado, que dice el sistema de justicia penal en El Salvador es sumamente débil. La mayoría de los casos están basados en testigos criteriados o testigos interesados. Muy pocos están basados en pruebas científicas, que es la que ofrece como mayor seguridad y confianza, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que no es, digamos, solo una percepción mía, sino que también ya hay gente especializada que ha estudiado el fenómeno y que dice. Otro tema, hay muchos jueces que están en los cargos y que no tienen la preparación necesaria, el conocimiento legal para aplicar la ley. ¿Y qué es lo que vemos? Jueces que hacen lo que le dice la fiscalía, sin mayor análisis, sin mayor discusión, sin mayor crítica.
ahí usted ve gente, como le digo, condenada. Yo tengo un cliente que está condenado, fue condenado con 6 personas por el hurto de una vaca a 8 años de prisión. O sea, ¿cómo puede estar pasando algo así, verdad? Entonces, otro de los temas por el cual es débil es porque a pesar de que muchos jueces son muy conocedores, Sí. pero son muy poco valientes a la hora de que el fiscal sale diciendo, por ejemplo, que los va a procesar, hacen lo que el fiscal pide, aunque sea lo más aberrante de lo más aberrante. Entonces, garantía de juicio conforme a la ley, garantías constitucionales. O sea, imagínense, vamos al tema de medidas extraordinarias que ya llevan 3 años. Sí, y las quieren prolongar y hacer Entonces, permanentes. hay una violación sistemática de derechos y de garantías judiciales relacionadas con los juicios penales exagerada, pero como casi siempre todas las personas víctimas de esa violación sistemática son gente pobre, ¿ve? Entonces la gente no le importa, no hay un montón, hay cantidad de casos de fraudes procesales, hay cantidad de casos, o sea, eso es lo que uno ve en la práctica. Por eso yo le digo, si usted me pregunta, ¿usted cree que el sistema es vulnerable? El penal por completo es vulnerable, y eso representa un riesgo para litigantes, representa riesgo para todos los ciudadanos. O sea, si usted se mete en problemas con la persona equivocada, puede ser que le inventen, bueno, o sea, hasta hay la fábrica de casos, pues, y ahí va usted preso al menos por unos 6-7 meses. Entonces es bien complicado. Bien complicado, y así sucede, pues, lamentablemente. Bueno, con esa reflexión y con ese susto, digamos, o no susto porque definitivamente no es una sorpresa, ¿no? Pero sí es una reflexión que pesa mucho porque nos da a entender que no tenemos a dónde recurrir para lograr justicia, ¿no? O que podemos, por el otro caso, ser víctimas de un sistema corrupto y corrompido, y corruptor además, de quienes por cualquier situación se tienen que ver involucrados en ellos. Pero bueno, le agradezco, licenciada, que haya venido, nos ha ayudado mucho a entender un poco más cómo se desarrollan estos procesos, y esperamos también que nos acompañe en una futura ocasión. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Amigos y amigas internautas, qué bueno que han podido acompañarnos en este nuevo programa del Salvador Today. Los esperamos el próximo viernes, siempre a las 7 de la mañana. Recuerden que también hemos estado a través de Noticias Menotti, de Interdiario de El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagasti South Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB. También recuerden que el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Será hasta la próxima.